Una millonaria decide humillarse fingiendo ser pobre, pero cuando se ve en un coche de lujo, nadie puede creerlo. La luz del sol se colaba por las cortinas de seda del dormitorio de Valentina Ruiz, heredera del poderoso Imperio Ruiz. A sus 22 años, Valentina lo tenía todo: belleza, inteligencia, educación de élite y una fortuna con la que muchos solo podían soñar. Contemplando la capital desde su lujoso ático, sintió un vacío inexplicable en el corazón. ¿Es esto realmente lo que quiero de la vida?, se dijo en voz baja, casi en un susurro. En la habitación vacía, Valentina había pasado los últimos meses sumida en la reflexión. Las fiestas extravagantes, los jets privados, los viajes y las portadas de revistas ya no la satisfacían. Quería algo más, algo verdadero. Con determinación en sus ojos marrones, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Iba a dejarlo todo: su nombre, su fortuna, su identidad. Necesitaba descubrir quién era realmente, sin la carga del apellido Ruiz. Ese mismo día, mientras la familia Ruiz se preparaba para un acto benéfico, Valentina preparó una bolsa con lo esencial. Dejó su teléfono, sus tarjetas de crédito y cualquier otra cosa que pudiera relacionarla con su vida pasada. Con un poco de dinero y el DNI falso que había sacado antes de salir, escribió una nota a sus padres. Mamá, papá, no os preocupéis por mí. Necesito encontrarme a mí misma, descubrir quién soy realmente sin la carga de nuestro apellido. Os prometo que estaré bien y que volveré cuando esté preparada. Te quiero, Valentina. Con un aleteo en el corazón, salió por la puerta de servicio, evitando a los guardias. Por primera vez en su vida, caminó por las calles de la ciudad sin guardaespaldas. Se sintió libre y asustada al mismo tiempo. Esa noche cogió el autobús nocturno. Durante el trayecto, Valentina cambió. Se cortó el pelo castaño y se lo tiñó de un color más oscuro. Al amanecer, cuando llegó a la ciudad de Provincias, ya no era Valentina Ruiz, la heredera millonaria. Ahora era Clara López, una estudiante normal y corriente deseosa de empezar una nueva vida. Clara alquiló un pequeño piso en el barrio estudiantil y se matriculó en la universidad local para estudiar ciencias sociales, una carrera que sus padres nunca habrían aprobado. Los primeros días fueron un auténtico choque cultural para ella. Acostumbrada a tenerlo todo hecho a su antojo, ahora tenía que utilizar el transporte público, cocinar y gestionar un presupuesto limitado. El primer día de clase, Clara se sentó al fondo del aula, intentando pasar desapercibida. Una chica de pelo rizado apareció a su lado y se presentó. «Hola, soy Ana. ¿Tú también eres nueva?». Clara asintió, sorprendida por la amabilidad de Ana. «Sí, acabo de mudarme», respondió con una tímida sonrisa. Ana resultó ser una compañera encantadora y pronto se convirtió en la primera amiga de verdad de Clara. A través de Ana, Clara conoció a otros estudiantes. Mateo, un aspirante a escritor con una personalidad carismática. María, una activista apasionada por los temas sociales. Y Pablo, un estudiante enigmático que parecía guardar sus propios secretos. Mientras Clara se adaptaba a su nueva vida, la desaparición de Valentina Ruiz causó un gran revuelo. Los titulares elaboraban teorías sobre su paradero, y sus devastados padres ofrecían $1.000.000 por cualquier información sobre su hija. Mientras Clara, ajena al caos que había dejado atrás, empezaba a florecer. Por primera vez en su vida se sintió valorada por lo que era, no por su riqueza. Sus nuevos amigos la valoraban por su inteligencia y sentido del humor, no por su apellido o su posición económica. Sin embargo, la vida de Clara no estuvo exenta de dificultades. En su clase de economía, el profesor le asignó un proyecto de grupo sobre las mayores empresas estadounidenses. El grupo de Clara eligió Ruiz Enterprises para investigar. ¿Has oído hablar de la heredera desaparecida?, preguntó Mateo mientras trabajaban en el proyecto. Dicen que se fugó con un amante secreto. Clara sintió que se le helaba la sangre. La verdad es que no sigo las noticias, murmuró, evitando su mirada. María intervino. Es una pena. Con todos esos recursos, podría haber hecho algo significativo por el mundo en lugar de vivir como una princesa mimada. Las palabras de María golpearon a Clara como una bofetada. ¿De verdad el mundo veía a Valentina Ruiz como una princesa mimada e inútil? La culpa y la duda empezaron a invadir su mente. Mientras tanto, en la oficina de Ruiz Enterprises, en el último piso,
Una figura sombría observaba. Sergio Torres, vicepresidente de la empresa y mano derecha de la familia Ruiz, sonreía satisfecho mientras leía los informes sobre la desaparición de Valentina. «Todo va según lo previsto», murmuró para sí. «Las empresas Ruiz pronto serán mías». Nadie había adivinado que era Sergio quien había orquestado la desaparición de Valentina. Llevaba meses sembrando dudas en su mente, manipulándola sutilmente para que se cuestionara su lugar en el mundo. Ahora que la heredera estaba fuera de juego, su plan para hacerse con el control de la empresa empezaba a materializarse. Clara se sumergió en sus estudios y en su nuevo círculo social, tratando de ignorar la culpa que la atormentaba por haber dejado atrás a su familia. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca con Ana, se dio cuenta de que Pablo la observaba atentamente desde otra mesa. Intrigada y un poco preocupada, Clara se acercó a él. «¿Hay algo que quieras decirme?», le preguntó sin rodeos. Pablo pareció sorprendido por su franqueza. «Lo siento, no quería avergonzarte», preguntó ella. «Es que hay algo que me resulta familiar en ti». A Clara se le aceleró el corazón. De verdad la reconocía, pero Pablo continuó. «Tienes esa mirada, como si guardaras un gran secreto. Lo sé, porque yo también tengo un secreto». Clara no supo qué decir. Por un momento se le ocurrió confesárselo todo a Pablo, pero el miedo la contuvo. En lugar de eso, sonrió enigmáticamente. «Todos tenemos secretos, ¿no?». A medida que pasaban las semanas, Clara notaba que Pablo la atraía cada vez más. Había algo en su porte, en su mirada penetrante y en su halo de misterio que la intrigaba profundamente. Al mismo tiempo, su amistad con Ana se fortalecía y Clara empezaba a sentir que por fin tenía una amiga de verdad. Sin embargo, la tranquilidad de su nueva vida estaba a punto de verse alterada. Una tarde, mientras caminaba por el campus, Clara se encontró con una cara conocida que la dejó helada. Diego Martínez, hijo de un antiguo socio de su padre y eterno rival de Valentina en los círculos sociales, apareció de repente delante de Clara. Diego la miró con sorpresa y desconfianza en los ojos. «Valentina, ¿eres tú?», preguntó. Clara sintió que el tiempo se detenía y que el corazón le latía más deprisa, pero consiguió contenerse y fingir una sonrisa avergonzada. «Lo siento, parece que me confunde con otra persona». «Soy Clara», respondió. Diego entornó los ojos, claramente no creyéndola. «Qué raro, te pareces mucho a alguien que ha salido mucho en las noticias últimamente». «Probablemente sea una coincidencia», Clara trató de mantener la calma. «A lo mejor tengo una de esas caras». Antes de que Diego pudiera hacerle más preguntas, Ana apareció de repente e intervino en la conversación. Clara agradeció la interrupción de la conversación y se despidió rápidamente de Diego, abandonando su compañía con Ana. Al salir, no pudo evitar mirar hacia atrás y se dio cuenta de que Diego la miraba con expresión calculadora. Aquella noche, en su pequeño piso, Clara no pudo dormir. El encuentro con Diego había sacudido los cimientos de su nueva vida. ¿Y si la deshacían? ¿Y si todo lo que había conseguido en los últimos meses se venía abajo? Mientras Clara intentaba lidiar con sus miedos en la capital, Sergio Torres daba un paso más en su plan maestro. En una reunión secreta con el Consejo de Administración de Ruiz Enterprises, empezó a sembrar dudas sobre la capacidad de la familia Ruiz para dirigir la empresa en ausencia de su hija. «Señores», dijo con voz suave pero segura, «soy consciente de que nos encontramos en una situación delicada. La desaparición de Valentina ha dejado un vacío en la empresa, pero tenemos que pensar en el futuro. ¿Podemos permitirnos que la inestabilidad emocional de Ruiz afecte a nuestro negocio?». Los miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. Sergio continuó. «Propongo que asumamos temporalmente un mayor control sobre las operaciones diarias. Será por el bien de la empresa, por supuesto». Mientras en la capital se movían los engranajes de la conspiración, Clara se enfrentaba a nuevos retos en la provincia. El proyecto sobre empresas Ruiz estaba a punto de concluir, y cada vez le resultaba más difícil ocultar su conocimiento de la empresa. En una de las sesiones de grupo, María comentó: «Es increíble cómo funcionan estas grandes empresas. Me pregunto cómo sería crecer en un mundo así». Clara no pudo contenerse. «No es tan glamuroso como parece», pronunció antes de poder contenerse. «Quiero decir que debe haber mucha presión y expectativas». Mateo la miró con curiosidad. «¿Parece que lo conoces de primera mano?». Clara sintió que estaba en una situación incómoda y trató de justificarse.
Oh, es solo algo que he leído en artículos y otras cosas. Ya sabes, siempre hay historias sobre los hijos de los ricos y famosos. Pablo, que había permanecido en silencio hasta entonces, entró de repente en la conversación. A veces las apariencias engañan. Nunca sabemos lo que una persona está viviendo por dentro. Sus palabras resonaron profundamente en el corazón de Clara, y por un momento sus miradas se encontraron con tal fuerza que la dejaron sin aliento. ¿Pablo sospechaba algo o simplemente estaba compartiendo sus propios secretos? A medida que avanzaba el curso, Clara se sentía cada vez más dividida entre su nueva vida y el peso de su pasado. Por un lado, estaba sobresaliendo en sus estudios, haciendo amigos de verdad y descubriendo partes de sí misma que nunca había explorado. Por otro, la culpa de haber abandonado a su familia y la amenaza constante de ser descubierta la corroían por dentro. Una noche, mientras cenaba con Ana en un acogedor restaurante cerca del campus, su amiga le hizo una pregunta inesperada. «Clara, sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad?», le dijo Ana, mirándola fijamente. «Intuyo que hay algo que te pesa, algo que no me estás contando». Clara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por un momento se le pasó por la cabeza contarle toda la verdad a Ana, pero el miedo a perder la amistad que habían construido la contuvo. «Estoy bien, Ana», respondió con una sonrisa forzada. «Solo estoy un poco nerviosa por los exámenes finales». Ana no parecía convencida, pero no insistió. «Solo recuerda que estoy aquí para ti pase lo que pase». Mientras tanto, en las sombras, una figura observaba con interés. Era Diego Martínez, que había estado siguiendo de cerca a Clara desde su primer encuentro, seguro de que había algo más oculto en su historia. Diego, por su parte, decidió hacer su propia investigación. Lo que Clara no sabía es que Diego no actuaba solo. Detrás de sus acciones estaba la mano de Sergio Torres, que había contratado a Diego para encontrar a Valentina. El plan de Sergio era quitar de en medio a la heredera de los Ruiz el tiempo suficiente para consolidar su poder en la empresa. A medida que el plazo se acercaba a su fin, los acontecimientos comenzaron a desarrollarse con creciente rapidez. Al final de la fiesta de fin de curso, Clara por fin se permitió relajarse, disfrutando bailando y riendo con sus amigos. Fue entonces cuando Diego se acercó al pequeño escenario donde actuaba la banda. Cogió el micrófono y dijo: «Atención todos, tengo que hacer un anuncio importante. Hay uno entre nosotros que no es quien dice ser». A Clara se le encogió el corazón cuando vio que Diego la señalaba entre la multitud. Esa chica de ahí que se hace llamar Clara López es en realidad Valentina Ruiz, la heredera desaparecida del Imperio Ruiz. Se hizo un silencio sepulcral en la fiesta. Todas las miradas se volvieron hacia Clara, que sentía que su mundo se desmoronaba. Ana, Mateo y María la miraban con asombro y desconcierto, pero fue la mirada de Pablo la que más le dolió. En ella se leía comprensión y algo más que no podía descifrar. «Ya», Clara empezó a decir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Antes de que pudiera reaccionar, los flashes de las cámaras empezaron a parpadear a su alrededor. Su secreto, su nueva vida, todo estaba desapareciendo ante sus ojos. En un instante, Clara sintió que alguien la agarraba del brazo. Era Pablo. «Ven conmigo», le susurró con urgencia. Sin pensarlo, Clara le siguió, huyendo del murmullo de la multitud que la señalaba. Pablo la condujo por los pasillos de la universidad hasta que llegaron a un pequeño jardín apartado y oculto a la vista. Una vez allí, Clara no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar. «Lo siento mucho», sollozó. «Lo siento mucho. No quería mentir. Es que...» «Shh», la calmó Pablo, abrazándola inesperadamente. «No tienes que explicarme nada. Creo que te entiendo mejor de lo que crees». Clara le miró confundida. «¿Qué quieres decir?», le preguntó. Pablo respiró hondo. «Porque también oculto quién soy en realidad. Mi verdadero nombre es Sebastián. Soy hijo de Ricardo, el director general de Innovatec». Esta revelación golpeó a Clara como un trueno. Innovatec era uno de los principales competidores de Empresas Ruiz. «¿Pero por qué?», preguntó Clara. «Supongo que por las mismas razones que tú», respondió Sebastián con una sonrisa triste. «Quería descubrir quién era realmente sin la carga de mi apellido. Quería que me apreciaran por lo que soy, no por el dinero de mi familia». En ese momento,
Clara sintió una profunda conexión con Sebastián que superaba todas sus experiencias anteriores. Delante de ella había un hombre que podía entender de verdad sus luchas, sus miedos y sus esperanzas. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar en la conversación, fueron alertados por el sonido de unos pasos que se acercaban. Ana apareció en el jardín. Su rostro reflejaba una multitud de emociones. Clara, o tal vez Valentina, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Es verdad? Clara asintió, incapaz de encontrar la mirada de su amiga. Lo siento, Ana. Nunca quise engañarte. Fuiste la mejor amiga que he tenido en mi vida, y todo lo que compartimos fue real. Por favor, créeme. Ana permaneció en silencio durante lo que a Clara le pareció una eternidad. Finalmente, para su sorpresa, Ana se acercó y la abrazó. «Eres una tonta», murmuró. «Me da igual que seas Clara, Valentina o la reina de Inglaterra. Eres mi amiga y eso es lo que importa». El alivio que sintió Clara fue indescriptible, pero sabía que solo era el principio de una tormenta mucho mayor. Mientras tanto, en la capital, Sergio Torres tomó la noticia de la revelación de la identidad de Valentina con una combinación de decepción y frío cálculo. Su plan había fracasado, pero aún no estaba derrotado. «Diego», dijo por teléfono, «quiero que vigiles de cerca a Valentina. No la pierdas de vista. Y recuerda, nadie debe saber de mi participación en este caso». Cuando regresaron, Clara, Sebastián y Ana discutieron sus próximos pasos. La noticia de la verdadera identidad de Clara se estaba extendiendo a una velocidad increíble y se dieron cuenta de que los medios de comunicación pronto se abalanzarían sobre la universidad como buitres. «Tengo que afrontarlo», dijo Clara con firmeza. «No puedo seguir huyendo. Tengo que volver a la capital y enfrentarme a mi familia, a mi empresa y a todo lo demás». Sebastián la miró con admiración. «No tendrás que hacerlo sola. Voy contigo». «Y yo también», añadió Ana sin dudarlo. Clara sintió una oleada de gratitud hacia sus amigos. Por primera vez desde que había dejado su antigua vida, se sentía preparada para enfrentarse a lo que viniera. Aquella noche, mientras se preparaban para partir hacia la capital, Clara recibió una llamada inesperada. Era María. «Valentina, o Clara, o como quieras que te llame», comenzó la conversación, con confusión y determinación en la voz. «No sé por qué hiciste lo que hiciste, pero estoy segura de que eres una buena persona. Tienes una oportunidad única de hacer algo realmente importante con tu cargo. Si necesitas ayuda para luchar contra la injusticia dentro del sistema, házmelo saber». Las palabras de María resonaron profundamente en el corazón de Clara. Quizás este era el propósito que había estado buscando desde el principio. A la mañana siguiente, Clara, Sebastián y Ana tomaron el tren hacia la capital. Mientras la provincia se desvanecía en la distancia, Clara reflexionó sobre todo lo que había ganado y perdido en los últimos meses. Su búsqueda de autenticidad la había llevado por un camino que nunca había imaginado y ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Clara no se había dado cuenta de que había varias fuerzas trabajando en la sombra. Sergio Torres preparaba su último movimiento para hacerse con el control de Ruiz Enterprises. Diego Martínez Enterprises, movido por una mezcla de resentimiento y ambición, planeaba utilizar la información sobre Clara en su beneficio. Mientras tanto, en algún lugar entre la capital y la provincia, una misteriosa figura observaba los acontecimientos con interés, esperando el momento oportuno para revelar la verdad que podría cambiarlo todo. Mientras el tren se dirigía a la capital, Clara miró a Sebastián y Ana, sus aliados en la batalla que estaba a punto de comenzar. La invadieron sentimientos encontrados de miedo y determinación, y se dio cuenta de que el verdadero viaje de autodescubrimiento no había hecho más que empezar. El tren se deslizaba suavemente por las vías a medida que se acercaba a la capital. Clara López, o más bien Valentina, miraba por la ventanilla con ansiedad y determinación. Sebastián, antes conocido como Pablo, y Ana estaban a su lado, observándola con ansiedad. «¿Seguro que estás preparada para esto?», preguntó Sebastián, tomando suavemente la mano de Valentina. Ella asintió, aunque su voz delataba nerviosismo. «Tengo que estar preparada. Llevo 2 años huyendo. Es hora de afrontar las consecuencias de mis actos». Cuando la silueta de la capital se perfiló en el horizonte, Valentina recordó la última vez que había visto aquellos rascacielos y torres tan familiares.
Parecía una eternidad, cuando era una joven heredera privilegiada sin idea de lo que quería hacer con su vida. Por fin el tren se detuvo en la estación, y al salir del vagón, Valentina se sorprendió al ver que no era recibida por una multitud de periodistas. Al parecer, su regreso aún no se había hecho público. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Ana, mirando a su alrededor con inquietud. Nunca había estado en la capital. A casa, suspiró Valentina. Es hora de conocer a la familia. Subieron a un taxi y viajaron hasta el lujoso pueblo de campo donde se encontraba la mansión de Ruiz. Mientras conducía, Valentina se dio cuenta de cómo había cambiado la ciudad durante su ausencia. O tal vez era ella misma la que había cambiado. Al acercarse a las imponentes puertas de hierro forjado de la mansión, Valentina sintió que el corazón le latía más deprisa. Respiró hondo y pulsó el botón del interfono. Sí, respondió una voz familiar. Era Teresa, el ama de llaves que la había criado desde niña. Teresa, soy yo, Valentina. He vuelto. Hubo un momento de silencio antes de que la puerta se abriera con un zumbido. Valentina, Sebastián y Ana entraron en los cuidados jardines de la mansión. Nada más llegar a la puerta principal, ésta se abrió de golpe. ¡Valentina!, exclamó Camila Ruiz, corriendo hacia su hija con lágrimas en los ojos. La abrazó con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer en cualquier momento. Detrás de Camila apareció Gonzalo, el cabeza de familia. Su rostro expresaba una mezcla de emociones contenidas: alivio, alegría, pero también una evidente decepción y rabia. «Papá», empezó Valentina, pero Gonzalo levantó una mano para silenciarla. «Tenemos mucho de qué hablar», dijo con firmeza. Una vez en el lujoso salón de la mansión, en incómodo silencio, Valentina presentó brevemente a Sebastián y Ana, explicándoles que eran amigos que la habían apoyado durante su regreso. Gonzalo Ruiz comenzó a pasearse nervioso de un lado a otro, su frustración evidente en cada movimiento. Finalmente se detuvo y miró a su hija. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», preguntó con la voz temblorosa por la emoción contenida. «Hay un caos en la empresa. Los accionistas están nerviosos y tu madre y yo estamos muertos de preocupación», dijo Gonzalo, con la voz llena de ansiedad. Valentina bajó la mirada, sintiendo que la culpa la presionaba. «Lo siento, papá. No era mi intención causar tanto dolor. Solo necesitaba encontrarme a mí misma». Camila se acercó a su hija y le cogió la mano. «Cariño, ¿por qué no compartiste tus sentimientos con nosotros? Podríamos haber encontrado una solución juntas». «Porque yo misma no sabía lo que sentía», respondió Valentina. «Necesitaba salir de esa burbuja, ver el mundo real y darme cuenta de quién soy sin el apellido Ruiz». Gonzalo resopló incrédulo. «¿Y te diste cuenta? ¿Merecía la pena arriesgar todo lo que nuestra familia ha construido durante generaciones?». Antes de que Valentina pudiera contestar, el mayordomo entró en la habitación. «Señor, el señor Torres está aquí. Dice que el asunto es urgente». Gonzalo frunció el ceño. «Hazle pasar». Un momento después, Sergio Torres entró en el salón, con el rostro oculto bajo una máscara de preocupación profesional. Pero cuando vio a Valentina, algo oscuro brilló en sus ojos, y pasó tan rápido que nadie se dio cuenta. «Valentina», dijo con una sonrisa que nunca abandonó su rostro, «cuánto me alegro de volver a verte. Nos tenías a todos muy preocupados». Valentina sintió un escalofrío. Siempre había algo en Sergio que la incomodaba, aunque nunca había sabido explicar por qué Sergio había sido imprescindible durante su ausencia. Gonzalo se lo explicó. Mantenía la empresa a flote ante la incertidumbre. Sergio hizo un gesto de falsa modestia. «Solo hacía mi trabajo, señor. Pero ahora que Valentina ha vuelto, supongo que las cosas se pondrán en su sitio, ¿no?». Valentina se enderezó, sintiendo que era el momento de tomar las riendas de la situación. «En realidad, tengo algunas ideas sobre cómo podemos mejorar el rendimiento de Empresas Ruiz. El tiempo que he estado fuera me ha dado una nueva perspectiva de nuestro impacto en la sociedad». Sergio enarcó una ceja, claramente sorprendido por la repentina asertividad de Valentina. «Fascinante. Seguro que a todos nos encantaría escuchar tus ideas». Gonzalo miró a su hija con una combinación de sorpresa y orgullo reticente. «Desde luego que has cambiado, Valentina, pero recuerda que dirigir una empresa de este tamaño no es un juego. Requiere experiencia y conocimientos». «Lo sé, papá», respondió Valentina, «y estoy dispuesta a aprender.
pero también creo que es hora de que Empresas Ruiz evolucione. Podemos ser algo más que una empresa que busca beneficios. Podemos ser una fuerza para el cambio positivo. La tensión en la sala iba en aumento y Sebastián decidió intervenir. Señor y señora Ruiz, me doy cuenta de que están sorprendidos y quizá decepcionados, pero puedo asegurarles que en el tiempo que he conocido a Valentina en la provincia, ha demostrado una inteligencia y una compasión extraordinarias. Creo que tiene mucho que ofrecer a su empresa y a su comunidad. Ana asintió. Efectivamente, Valentina, o Clara como la conocíamos, siempre estaba pensando en formas de ayudar a los demás, incluso cuando ella misma tenía muy poco. Camila miró agradecida a los amigos de su hija. Gracias por cuidar de nuestra Valentina y traerla a casa. Gonzalo, sin embargo, seguía escéptico. Todo suena muy noble, pero la realidad de los negocios es mucho más complicada. No podemos cambiar el rumbo de una empresa multimillonaria basándonos en ideales juveniles. Quizá no de la noche a la mañana, convino Valentina, pero podemos empezar a hacer cambios graduales. Tengo ideas concretas sobre cómo podemos mejorar nuestras relaciones laborales, reducir nuestro impacto medioambiental y hacer una mayor contribución a la sociedad en la que trabajamos. Sergio, que observaba el intercambio con creciente preocupación, decidió que había llegado el momento de intervenir. Todo esto suena muy interesante, Valentina, pero quizá deberíamos discutirlo en una reunión formal del Consejo. Después de todo, hay protocolos que seguir. Valentina captó el tono condescendiente en la voz de Sergio y se dio cuenta de que era el momento de demostrar que ya no era la joven ingenua que había abandonado la mansión hacía meses. Por supuesto, Sergio, estaré encantada de presentar mis propuestas al Consejo de Administración. ¿Por qué no programamos una reunión para mañana? Estoy seguro de que todos estarán interesados en escuchar lo que tengo que decir. La sonrisa de Sergio vaciló un instante, pero enseguida recuperó la compostura. Puede que mañana tenga que ser un poco apresurada, pero haré todo lo posible por organizarla. Gonzalo miró a su hija con una combinación de orgullo y preocupación. Valentina, ¿estás segura de que estás preparada para esto? Llevas mucho tiempo fuera de casa. Estoy más que preparada, papá, respondió Valentina con firmeza. Es hora de que asuma la responsabilidad, pero en mis propios términos. La tensión en la habitación iba en aumento, y Sebastián y Ana intercambiaron miradas de preocupación. Se dieron cuenta de que Valentina se enfrentaría a fuerzas mucho más poderosas y peligrosas que cualquiera de las que había tenido que lidiar en la provincia. Esa noche, cuando todos se habían ido a sus habitaciones, Valentina se dio cuenta de que no podía dormir. Salió al balcón de su antigua habitación y contempló las luces de la ciudad. Una vez había soñado con dejarla atrás. Sebastián la encontró allí, sumida en sus pensamientos. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Valentina se volvió hacia él, con una mezcla de determinación y miedo brillando en sus ojos. No lo sé, todo está pasando muy deprisa. Hasta hace unos días mi mayor preocupación era aprobar los exámenes finales, y ahora estoy a punto de presentarme ante el Consejo de Administración y posiblemente cambiar el rumbo de una empresa multimillonaria. Sebastián le cogió la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. No estás sola en esto, Valentina. Ana y yo estamos aquí para apoyarte. Por lo que he visto, eres más fuerte y más capaz de lo que crees. Valentina sonrió, sintiéndose agradecida por su presencia. Gracias, sobre Sebastián. No sé qué haría sin ti. Mientras compartían ese momento de intimidad, ninguno de los dos reparó en la figura que los observaba desde las sombras del jardín. Diego Martínez, oculto entre los arbustos, les filmaba con una cámara de largo alcance. Su rostro se contorsionó en una mueca de disgusto al ver la cercanía de Valentina y Sebastián. «Disfruta mientras puedas, Valentina», murmuró para sí. «Pronto te darás cuenta de que el mundo real es mucho más cruel de lo que imaginas». A la mañana siguiente, Valentina se levantó temprano, decidida a prepararse para su reunión con el Consejo de Administración. Mientras desayunaba con su familia, Sebastián y Ana, sintió la tensión en el ambiente. Gonzalo Ruiz, que había pasado la noche contemplando el regreso de su hija, habló por fin. «Valentina, he estado pensando en lo que dijiste ayer. Aunque sigo teniendo mis dudas, estoy dispuesto a escuchar tus ideas, pero recuerda que la responsabilidad que estás asumiendo es enorme.
Valentina asintió, sintiéndose agradecida por la oportunidad. Lo sé, papá, y te prometo que no te decepcionaré. Justo cuando estaban terminando de desayunar, Teresa, su ama de llaves, entró apresuradamente en el comedor. Señor, señora, tienen que ver esto, dijo mientras encendía el televisor del salón. El telediario de la mañana apareció en la pantalla y Valentina sintió un vuelco en el corazón al ver su propia imagen. El presentador hablaba en tono sensacionalista. En una inesperada coincidencia, la heredera desaparecida Valentina Ruiz ha regresado a la capital. Fuentes cercanas a la familia aseguran que ha estado viviendo con un nombre falso en la provincia durante los últimos meses. Pero eso no es todo. Imágenes exclusivas revelan un romance secreto que podría hacer temblar los cimientos del Imperio Ruiz. En la pantalla apareció una fotografía borrosa pero reconocible de Valentina y Sebastián en un balcón cogidos de la mano. ¿Quién es este misterioso joven y cómo afectará esto al futuro de Empresas Ruiz? Sigan en sintonía para más detalles sobre esta historia en desarrollo. El silencio en el comedor fue ensordecedor. Gonzalo apagó bruscamente el televisor y se volvió hacia su hija, con una máscara de rabia contenida en el rostro. «Explícate, Valentina». Sintiendo que se le escapaba el control de la situación, Valentina miró a Sebastián en busca de apoyo. Él asintió levemente, dándole fuerzas. «Papá, mamá», comenzó Valentina, con la voz ligeramente temblorosa. «Necesito contaros algo sobre mi estancia en la provincia y sobre Sebastián». Mientras se preparaba para revelar toda la verdad, se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de una batalla mucho más grande que determinaría no solo su futuro, sino el de Empresas Ruiz, y tal vez el de muchos otros cuyas vidas se habían visto afectadas por las acciones de la empresa. Al mismo tiempo, Sergio Torres estaba haciendo una serie de llamadas, tratando de hacer control de daños y evitar que sus planes se derrumbaran. «Necesito que aplaces la reunión del consejo», ordenó Sergio a su ayudante. «Inventa una excusa, lo que sea. Necesito tiempo para ocuparme de esto». Valentina respiró hondo y comenzó su explicación. «Mamá, papá, Sebastián no es solo un amigo que conocí en provincia. Es Sebastián, el hijo de Ricardo, el CEO de Innovatec». Esta revelación cayó como una bomba en la sala. Gonzalo Ruiz se puso en pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. «¿El hijo de Ricardo, nuestro mayor competidor? Valentina, ¿tienes idea de lo que eso significa?» Camila Ruiz, siempre la voz de la razón, puso la mano en el brazo de su marido. «Gonzalo, cálmate. Dejemos que Valentina termine su explicación. Señor y señora Ruiz, comprendo su preocupación, pero le aseguro que mis intenciones son sinceras. Al igual que Valentina, yo también he buscado mi propio camino, lejos de las expectativas de mi familia». Valentina continuó, su voz cada vez más segura. «Sebastián y yo hemos descubierto que tenemos mucho más en común de lo que pensábamos. Y juntos creemos que podemos hacer algo realmente bueno, no solo para nuestras empresas, sino para la sociedad en su conjunto». Gonzalo se pasó una mano por el pelo, claramente frustrado. «Valentina, los negocios no son un cuento de hadas. No puedes cambiarlo todo de la noche a la mañana basándote en un romance de verano». «No es un romance de verano, papá», replicó Valentina con firmeza. «Es una visión compartida de lo que podría ser nuestra sociedad», empezó Valentina. «Sebastián y yo hemos estado discutiendo ideas de cómo Empresas Ruiz e Innovatec podrían trabajar juntos en proyectos que beneficien a la comunidad». Ana, que había estado observando en silencio, decidió intervenir. «Señor Ruiz, si me permite, puedo confirmarle que Valentina, o Clara como yo la conocía, se preocupa de verdad por los demás. Sus ideas no son meros sueños, sino planes cuidadosamente pensados que pueden hacer verdadero bien». Antes de que Gonzalo pudiera contestar, sonó el teléfono de la casa. Teresa se apresuró a entrar en la habitación y anunció: «Señor, es el señor Sergio. Dice que es urgente». Gonzalo contestó y, mientras escuchaba, frunció el ceño. Al cabo de unos minutos, colgó el teléfono y se dirigió a los asistentes. «Se ha aplazado la reunión del consejo hasta mañana. Varios miembros del consejo tienen asuntos urgentes para hoy». Su tono dejó claro que no creía en esa excusa. Valentina intercambió una mirada con Sebastián. Ambos se dieron cuenta de que eso les daba un día más para prepararse,
pero también significaba que sus adversarios se movilizarían. Bien, dijo Valentina, enderezándose. Entonces aprovecharemos ese tiempo para prepararnos aún mejor. Papá, mamá, sé que dudáis, pero os pido que nos escuchéis. Dejadnos exponer nuestras ideas. Si después de esto seguís pensando que estamos equivocados, os daré la razón. Gonzalo y Camila intercambiaron miradas, comunicándose en silencio del modo en que solo podían hacerlo las parejas que habían vivido juntas durante décadas. Finalmente, Gonzalo asintió. Bien, tienes hasta la cena para preparar tu presentación y te escucharemos con la mente abierta. Mientras Valentina, Sebastián y Ana se retiraban a trabajar en la presentación, el teléfono de Sebastián vibró con un mensaje. Era un mensaje de su padre, Ricardo. Hijo, ¿qué pasa? Estás en todos los canales de noticias con la chica Ruiz. Llámame de inmediato. Sebastián suspiró, dándose cuenta de que pronto tendría que enfrentarse a sus propios problemas familiares. Durante todo el día, el trío trabajó diligentemente en la presentación, perfeccionando sus ideas y preparándose para posibles preguntas y objeciones. Valentina se asombra de la cantidad de cosas nuevas que ha aprendido durante su estancia en la provincia y de cómo ha cambiado su perspectiva de la empresa familiar. Mientras tanto, en la oficina de Ruiz Enterprises, Sergio Torres mantenía su propia reunión secreta con Diego Martínez. «Necesito que desacredites a Valentina y al tal Sebastián», le ordenó. «Usa tus contactos en los medios. Insinúa que su romance es solo una estratagema para una adquisición hostil de Innovatec. Haz todo lo posible por sembrar la duda», añadió Diego regodeándose. «Será un placer, señor. Tengo unas fotos que pueden resultar interesantes si se sacan de contexto». Mientras el sol empezaba a ponerse sobre la capital, Valentina, Sebastián y Ana se preparaban para presentar sus ideas a la familia Ruiz. No tenían ni idea de que, mientras se preparaban para cambiar a mejor el futuro de las empresas Ruiz, otras fuerzas trabajaban en la sombra para impedirlo. La cena estaba servida en la mansión Ruiz, pero nadie estaba interesado en la comida. Había tensión en el aire cuando Valentina y Sebastián se pusieron de pie para comenzar su presentación. Somos conscientes de que lo que vamos a proponer puede parecer radical, pero les pedimos que nos escuchen con una mente abierta. Sebastián continuó. Lo que proponemos es una nueva dirección para Ruiz Enterprises, que no solo mejorará la rentabilidad a largo plazo, sino que también tendrá un impacto positivo significativo en la comunidad. Durante la hora siguiente, Valentina y Sebastián compartieron su visión de una empresa socialmente responsable. Hablaron de iniciativas educativas, programas para comunidades desfavorecidas, inversión en tecnología limpia y reestructuración de la cadena de suministro, centrándose en proveedores éticos y sostenibles. Gonzalo y Camila escucharon en silencio, con una expresión facial neutra. Cuando la presentación llegó a su fin, se hizo un silencio ensordecedor en la sala. Finalmente, Gonzalo tomó la palabra. Debo admitir que estoy impresionado por la profundidad de su análisis. Pero, ¿has pensado en los costes a corto plazo de estas iniciativas? Los accionistas no estarán contentos si ven una reducción de los dividendos. Valentina estaba preparada para la cuestión. Lo hemos tenido en cuenta, papá. Nuestros cálculos muestran que, aunque puede haber una reducción de beneficios al principio, a largo plazo estas iniciativas no solo mejorarán nuestra imagen en la comunidad, sino que también abrirán nuevos mercados y oportunidades de negocio. Camila, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino por fin. Valentina, Sebastián, vuestra visión merece respeto, pero ¿cómo vais a hacer frente a la resistencia interna? Cambiar la cultura de una empresa tan grande no será fácil. Sebastián respondió. Tenemos un plan detallado para aplicar estos cambios por etapas, señora Ruiz. Incluye programas de formación para los empleados y una campaña de comunicación interna para garantizar que todo el mundo entiende y acepta la nueva dirección de la empresa. En ese momento sonó el teléfono de Gonzalo. Frunció el ceño al ver el nombre en la pantalla. Sergio Torres. «Perdone, tengo que cogerlo», dijo y salió de la habitación. Unos minutos después, Gonzalo regresó con el rostro sombrío. «Valentina, Sebastián, me temo que tenemos un problema. Me acaban de comunicar que varios de nuestros principales accionistas están preocupados por los rumores de un posible intento de adquisición hostil por parte de Innovatec». Valentina y Sebastián se miraron sorprendidos. «Pero eso es absurdo», exclamó Valentina.
Nosotros nunca haríamos algo así. Gonzalo suspiró pesadamente. Lo sé, hija, pero los rumores corren y el mercado está nervioso. Si no procedemos con cautela, podríamos sufrir una importante caída del valor de nuestras acciones. Sebastián, dándose cuenta de la gravedad de la situación, tomó la palabra. Señor Ruiz, creo que sé quién puede estar detrás de esos rumores. Mi padre me envió hoy un mensaje preguntando por las noticias sobre Valentina y yo. Alguien puede estar intentando crear un conflicto entre nuestras familias. Valentina, sintiendo que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, añadió, y creo que sé quién podría beneficiarse de este conflicto. Antes de que pudiera terminar, Teresa irrumpió en la habitación con un televisor y un mando a distancia en la mano. Señor, señora, creo que deberían ver esto. Encendió el televisor y lo sintonizó en el canal de noticias económicas. El reportero habló apresuradamente. Fuentes anónimas de Ruiz Enterprises sugieren que la reciente aparición de Valentina Ruiz puede formar parte de una estrategia más amplia de Innovatec para hacerse con el control de la empresa. Las imágenes de Valentina Ruiz con el hijo del director general de Innovatec desataron los rumores de un posible matrimonio forzado entre empresas. Gonzalo apagó el televisor con una expresión de furia contenida en el rostro. Esto es un desastre. Tenemos que emitir un comunicado de prensa inmediatamente para desmentir estos rumores. Valentina, sin embargo, sugirió un enfoque diferente. No, papá, esta podría ser nuestra oportunidad. Todos la miraron sorprendidos y Valentina continuó. En lugar de desmentir los rumores, ¿qué tal si los utilizamos a nuestro favor? Reunamos a la prensa. En la conferencia de mañana, Sebastián y yo anunciaremos nuestra visión de una cooperación entre Ruiz Enterprises e Innovatec. No una absorción, sino una alianza estratégica para iniciativas de responsabilidad social corporativa. Sebastián asintió, comprendiendo la estrategia de Valentina. Es arriesgado, pero si hablamos con una sola voz y explicamos nuestras verdaderas intenciones, podemos convertir esta crisis en una oportunidad. Gonzalo y Camila intercambiaron miradas, sopesando claramente los riesgos y beneficios de esta audaz estrategia. Es peligroso, dijo finalmente Gonzalo, pero puede resultar una solución brillante. De acuerdo, hagámoslo. Mientras la familia Ruiz y sus aliados se preparaban para la arriesgada jugada, en otra parte de la ciudad, Sergio Torres se tomaba la noticia de la próxima rueda de prensa con furia y pánico. ¡Maldita sea!, exclamó, lanzando el teléfono contra la pared. Sus planes se desmoronaban y se dio cuenta de que tendría que tomar medidas drásticas para salvar su posición y evitar que sus propios secretos salieran a la luz. Mientras la noche caía sobre la capital, los participantes en este drama empresarial se preparaban para una batalla que determinaría no solo el futuro de Empresas Ruiz, sino también el equilibrio de poder en los negocios españoles. Valentina, tumbada en la cama, miraba por la ventana las luces de la ciudad. Sabía que mañana sería el día más importante de su vida, un día que determinaría no solo su futuro, sino también el de muchas personas que dependían de Empresas Ruiz. Con determinación en los ojos, se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, lucharía por su visión. Un mundo empresarial más ético, responsable y humano. La confrontación que se desarrolló en el escenario iba a sacudir los cimientos del mundo empresarial estadounidense. Y en el centro de todo estaba una joven que había encontrado su vocación y estaba dispuesta a luchar por ella, pasara lo que pasara. La mañana de la rueda de prensa saludó a la capital con un cielo plomizo, como si la propia naturaleza tuviera la premonición de una tormenta inminente en el mundo empresarial. Valentina se despertó antes del amanecer, con los pensamientos desbocados ante los acontecimientos que se avecinaban. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje que le diera un aspecto imponente, manteniendo intacta su juventud. Al mirarse en el espejo, vio no solo a una heredera del imperio, sino a una mujer con una misión. En el comedor, encontró a su padre ya despierto y revisando papeles con una taza de café. Gonzalo levantó la mano cuando ella entró. ¿Estás preparada para esto, Valentina?, preguntó con preocupación y orgullo en la voz. Ella asintió, sentándose frente a él. Estoy preparada, papá. Sé que es arriesgado, pero creo en lo que estamos haciendo. Gonzalo la miró durante un largo instante antes de hablar. Sabes, cuando desapareciste, me sentí perdido. No solo por la preocupación,
sino porque me di cuenta de lo mucho que dependía de ti el futuro de la empresa. Ahora me doy cuenta de que necesitabas tiempo para convertirte en un líder. Siempre supe que podrías llegar a serlo, dijo papá, y sus palabras conmovieron profundamente a Valentina. Gracias, papá. Te prometo que no te defraudaré. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sebastián se enfrentaba a su propia batalla familiar. Había pasado la noche en un hotel, evitando volver a la mansión familiar, pero se dio cuenta de que no podía aplazar más la visita a su padre. Ricardo le esperaba en el estudio, con una rabia apenas contenida que se leía en el rostro. ¿Te has vuelto loco, Sebastián? ¿Te das cuenta del daño que has hecho a nuestra familia y a nuestra empresa? Sebastián se mantuvo firme. Papá, sé que parece una locura, pero si me escuchas te darás cuenta de que lo que Valentina y yo proponemos podría ser revolucionario para ambas empresas. ¿Revolucionario? Lo único que veo es a mi hijo confraternizando con el enemigo. ¿De verdad crees que Gonzalo Ruiz permitiría que su preciada heredera se casara con el hijo de su principal rival? No se trata de un matrimonio corporativo, papá, replicó Sebastián con calma. Se trata de una visión compartida para el futuro de nuestras empresas y del país. Si vienes hoy a la rueda de prensa, lo entenderás todo. Ricardo miró a su hijo con escepticismo, pero algo en su determinación le hizo reflexionar. De acuerdo, iré a esa rueda de prensa, pero te advierto, Sebastián, que si resulta ser algún tipo de montaje... No, papá, te lo prometo. Mientras la familia Ruiz y Grace se preparaban para la conferencia en las oficinas de Ruiz Enterprises, Sergio Torres estaba sumido en una crisis total. Había pasado la noche tratando de hacer frente a las secuelas, pero se dio cuenta de que sus opciones estaban disminuyendo. «Necesito que encuentres algo que podamos usar contra Valentina o ese tal Grace», ordenó a Diego por teléfono. «No me importa cómo lo hagas, pero hazlo rápido». Cuando llegó la hora de la conferencia, los medios de comunicación se congregaron frente a la sede de Ruiz Enterprises. La especulación era máxima, con teorías que iban desde una fusión de la empresa hasta un escándalo familiar. Valentina, Sebastián y sus familias llegaron por separado, evitando cuidadosamente el contacto frente a las cámaras. Ana, que insistió en su presencia como apoyo moral, se mezcló con la multitud de periodistas, con el corazón latiéndole con fuerza por la emoción y el miedo por sus amigos dentro del edificio, en la sala de conferencias preparada. Antes de salir a la prensa, Valentina y Sebastián se tomaron un momento de intimidad. ¿Estás preparada para esto?, preguntó Sebastián, tomando las manos de Valentina entre las suyas. Ella asintió, con los ojos llenos de determinación. Pase lo que pase, sé que estamos haciendo lo correcto. Se miraron y, sin pensarlo, se fundieron en un beso apasionado. Fue un beso de promesa, de apoyo mutuo y de un futuro por el que merecía la pena luchar. Lo que no sabían era que Diego se había colado entre el personal de seguridad y había captado ese momento íntimo con su cámara. Con una sonrisa perversa, envió la imagen a Sergio Torres. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron y entraron Valentina y Sebastián, seguidos de Gonzalo Ruiz, y para sorpresa de Ricardo. Los murmullos de la prensa se intensificaron ante esta inesperada unión. Valentina se acercó al estrado, con una postura erguida y segura. «Buenos días a todos. Agradecemos su presencia en esta rueda de prensa. Estamos aquí para aclarar los rumores que circulan actualmente y anunciar la nueva dirección de Ruiz Enterprises e Innovatec». Valentina hizo una pausa, echando un vistazo a la sala llena de periodistas impacientes. Contrariamente a las especulaciones, no se trata de un intento de adquisición hostil. Sebastián, Grace y yo proponemos una alianza estratégica entre nuestras empresas. Una cooperación que no solo beneficiará a ambas partes, sino que también tendrá un impacto positivo en la sociedad española. Los murmullos en la sala se intensificaron y Valentina continuó, explicando su visión de la responsabilidad social corporativa, la inversión en tecnologías limpias y los programas de desarrollo comunitario. A medida que hablaba, se hizo evidente que algunos periodistas pasaban de la curiosidad escéptica al interés genuino, y Sebastián añadió con confianza que esta alianza permitiría a ambas empresas innovar en áreas que antes parecían fuera de su alcance. Juntos podemos ser más que la suma de nuestras partes.
Podemos convertirnos en un ejemplo de cómo el sector privado puede ser un motor de cambio positivo en la sociedad. A medida que avanzaba la presentación, Sergio Torres observaba desde el fondo de la sala. Su rostro expresaba una rabia apenas contenida. Se dio cuenta de que si esta alianza se hacía realidad, su posición en la empresa se vería amenazada y tenía que actuar con rapidez. Cuando Valentina y Sebastián estaban a punto de abrir la ronda de preguntas, Sergio se acercó al periodista de la primera fila y le susurró algo al oído. El periodista, conocido por su agresividad, levantó inmediatamente la mano. Usted habla de responsabilidad social y transparencia, pero ¿cómo podemos confiar en su concepto si usted mismo está engañando a todo el mundo? Tenemos información de que su supuesta alianza estratégica es en realidad una tapadera para un asunto secreto que podría poner en peligro la integridad de ambas empresas. Se hizo un silencio atónito en la sala. Valentina y Sebastián intercambiaron rápidas miradas. Consciente de que ese era el momento que lo determinaría todo, Valentina respiró hondo y se acercó al micrófono. Sí, es cierto que Sebastián y yo tenemos una relación personal. No intentamos ocultarlo, pero quisimos hacerlo en el momento adecuado. Sin embargo, que quede claro, nuestras relaciones personales no comprometen nuestra visión profesional. Al contrario, nos permiten ver más allá de las rivalidades empresariales tradicionales e imaginar un futuro en el que la cooperación triunfe sobre la competencia destructiva. Sebastián asintió y añadió: somos conscientes de que esto puede parecer un conflicto de intereses, pero les aseguramos que hemos sido totalmente transparentes con los consejos de administración de nuestras empresas. Nuestra propuesta de alianza se basa en sólidos principios empresariales y en una visión compartida del futuro de nuestras empresas y del país. La sala estalló en preguntas y flashes de cámaras. Gonzalo Ruiz y Ricardo, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, se acercaron al estrado. Gonzalo fue el primero en hablar. Como presidente de Ruiz Enterprises, puedo asegurarles que he estudiado personalmente todos los aspectos de esta propuesta de alianza. No se trata de una decisión frívola ni influida por el interés propio. Es una estrategia sólida que creemos que beneficiará no solo a nuestras empresas, sino a toda la comunidad. Ricardo, todavía incómodo pero decidido, añadió: Innovatec está orgullosa de su historial de innovación. La alianza con Ruiz Enterprises nos permitirá llevar estas innovaciones al siguiente nivel, especialmente en las áreas de responsabilidad social y sostenibilidad. Mientras la rueda de prensa continuaba y Valentina y Sebastián respondían a las preguntas con profesionalidad y pasión, Sergio Torres se escabulló de la sala, con un nuevo plan funcionando frenéticamente en su cabeza. Se dio cuenta de que había subestimado a Valentina y Sebastián, pero no estaba dispuesto a rendirse. En las horas siguientes, las redes sociales y los medios de comunicación estallaron con la noticia de la unión, con opiniones divididas. Algunos lo consideraron un movimiento audaz y progresista, otros una arriesgada estratagema dictada por el romanticismo juvenil. Esa noche, en la mansión Ruiz, Valentina, Sebastián, Ana y las familias Ruiz y Grace se reunieron para una cena tensa pero esperanzadora. El hielo entre las dos familias comenzaba a derretirse lentamente, unidas por el deseo compartido de ver triunfar a sus hijos. Nunca pensé que diría esto, comentó Ricardo mientras levantaba su copa. Pero creo que nuestros hijos pueden haber descubierto algo verdaderamente revolucionario. Gonzalo asintió, levantando su copa. Parece que la nueva generación puede tener algo que enseñarnos. Mientras los miembros de la familia empezaban a relajarse y a discutir las posibilidades de una alianza, Valentina salió al balcón para calmarse un poco. Sebastián la siguió y la encontró mirando las luces de la ciudad. Valentina apoyó la espalda en él, agotada pero feliz. Sí, lo hemos conseguido. Pero esto es solo el principio, ¿no? Sebastián asintió. El camino que queda por delante no será fácil, pero me alegro de recorrerlo contigo. Se besaron bajo las estrellas, sin saber que aquel momento de triunfo era solo la calma que precedía a la tormenta que se avecinaba. Mientras tanto, en su lujoso ático, Sergio Torres contemplaba la ciudad con fría furia. Sonó el teléfono y cuando contestó, una voz seria y amenazadora se coló por el auricular. La situación se está descontrolando, Sergio. Si no puedes con esta chica y su novio,
Vamos a tener que tomar medidas más drásticas. Sergio tragó con fuerza, dándose cuenta de que la red de mentiras y manipulación estaba a punto de cerrarse sobre él. Entendido, respondió. Lo investigaré personalmente. Al colgar el teléfono, Sergio se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea más allá de la cual no habría retorno. Pero como sus secretos podían salir a la luz y su poder se desvanecía rápidamente, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener su posición, costara lo que costara. Mientras Valentina y Sebastián celebraban su primer triunfo, las fuerzas que se les oponían conspiraban en las sombras. El escenario estaba preparado para una batalla que no solo determinaría el futuro de Ruiz Enterprises e Innovatec, sino que también pondría a prueba el amor, la lealtad y los valores de todos los implicados. Los días siguientes a la rueda de prensa fueron un torbellino de actividad para Valentina y Sebastián. Las oficinas de Ruiz Enterprises e Innovatec se convirtieron en un hervidero de reuniones, presentaciones y negociaciones, en las que ambas empresas trabajaron para construir su revolucionaria alianza. Valentina se sumergió en un mundo de contratos, previsiones financieras y planes estratégicos. A pesar de su cansancio, Valentina se sentía con más energía que nunca. Cada vez que tenía la oportunidad de poner en práctica una de sus ideas en el ámbito de la responsabilidad social, se daba cuenta de que todos sus esfuerzos estaban justificados. Un día, mientras revisaba el papeleo en su nuevo despacho de Ruiz Enterprises, Ana entró con cara de preocupación. «Valentina, tienes que ver esto», le dijo, tendiéndole una tableta en cuya pantalla se estaba entrevistando a un conocido periodista de investigación. «Hemos recibido información de una fuente anónima. Se afirma que la alianza entre Ruiz Enterprises e Innovatec podría no ser tan favorable como nos están haciendo creer. Hay razones para creer que esta alianza podría provocar despidos masivos y el cierre de varias plantas de fabricación en zonas económicamente vulnerables». Valentina sintió que un escalofrío le recorría el pecho. «Pero eso no es cierto. Nuestros planes incluyen la creación de nuevos puestos de trabajo y la revitalización de estas zonas». Ana asintió. «Lo sé, pero alguien está difundiendo información falsa a la prensa y está ganando adeptos rápidamente en las redes sociales». Antes de que pudieran seguir hablando, Sebastián irrumpió en el despacho con el rostro pálido. «Valentina, tenemos un problema. Acabo de recibir una llamada de uno de nuestros principales inversores. Amenaza con retirarnos su apoyo por los rumores de despido». Valentina se levantó, con la mente trabajando a toda velocidad. «Esto no es una coincidencia. Alguien está intentando sabotear nuestra alianza». «Sergio Torres», murmuró Sebastián, encontrándose con la mirada de Valentina. Ella asintió. «Tenemos que hablar con mi padre y el tuyo. Necesitamos un plan para contrarrestar estas mentiras antes de que hagan más daño». Mientras se apresuraban a salir del despacho, no se dieron cuenta de que una figura los observaba desde el pasillo. Diego Martínez sonrió para sus adentros, satisfecho de que su campaña de desinformación empezara a dar frutos. En la sala de reuniones principal ya les esperaban Gonzalo Ruiz y Ricardo, con el rostro tenso por la preocupación. «Sabía que esta alianza era demasiado buena para ser verdad», pronunció Gonzalo. Gonzalo levantó una mano para tranquilizarle. «Antes de sacar conclusiones precipitadas, escuchemos lo que Valentina y Sebastián tienen que decir». Valentina tomó la palabra, hablando con seguridad a pesar de la presión. «Papá, señor Grace, estos rumores son completamente falsos. Alguien está intentando destruir nuestra unión difundiendo mentiras». «¿Y tienes pruebas de ello?», preguntó Ricardo con escepticismo. Sebastián intervino. «Todavía no, pero sospechamos que Sergio Torres puede estar detrás. Ha estado actuando de forma sospechosa desde que anunciamos la alianza». Gonzalo frunció el ceño. «Son acusaciones muy graves. Sergio ha sido un empleado leal durante muchos años». «Lo sé, papá», dijo Valentina, «pero piénsalo. ¿Quién más podría tener acceso a información privilegiada y los contactos necesarios para organizar algo así?» Antes de que nadie pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Era María, una amiga de Provincias de Valentina, que trabajaba como becaria en el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. «Valentina, perdona que te distraiga, pero tienes que ver esto», exclamó tendiéndole una carpeta. Valentina abrió la carpeta y sus ojos se abrieron de par en par al leer el contenido. «Es increíble, María.
¿Dónde lo has encontrado? María sonrió orgullosa. Estaba revisando archivos antiguos del proyecto Revitalización de la Comunidad y encontré esto. Es un registro de transacciones sospechosas realizadas por empresas Ruiz hace años, todas aprobadas por Sergio Torres. Gonzalo se levantó de un salto. «Déjame ver esto», dijo, cogiendo la carpeta y empezando a hojear los documentos. Su rostro fue palideciendo a medida que leía. «Esto no puede ser», murmuró. «Malversación, sobornos, a funcionarios. ¿Cómo ha podido pasar esto delante de nuestras narices?» Ricardo, que había estado observando, habló por fin. «Si es cierto, no solo explica por qué Sergio intenta sabotear nuestra alianza, sino que podría ser motivo suficiente para su caída». Valentina miró a Sebastián y una chispa de esperanza se encendió en sus ojos. Se dio cuenta de que con esta información podrían desenmascarar a Sergio y detener su campaña de desinformación. Sebastián asintió, pero su rostro reflejaba cautela. «Sí, pero tenemos que tener cuidado. Si Sergio se entera de que tenemos esta información, podría tomar medidas desesperadas». Gonzalo se pasó una mano por el pelo, claramente preocupado. «No puedo creer que estuviera tan ciego. Sergio era como un hermano para mí». Valentina se acercó a su padre y le puso una mano en el hombro. «No es culpa tuya. El padre de Sergio engañó a todos, pero ahora tenemos la oportunidad de arreglar las cosas». Ricardo se levantó. «¿Cuál es nuestro plan? No podemos ir a la prensa con esto. Tenemos que actuar de una manera que no dañe la reputación de nuestras empresas». «Tengo una idea», dijo Sebastián, «pero es arriesgada». Todas las miradas se volvieron hacia él mientras explicaba su plan. A medida que lo esbozaba, los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. «Es peligroso», dijo Valentina cuando Sebastián terminó. «Pero podría funcionar». Gonzalo y Ricardo intercambiaron miradas. «Es un gran riesgo», dijo Gonzalo, «pero parece que no tenemos otra opción». Mientras el grupo discutía los detalles del plan en el despacho, Sergio Torres recibió una llamada que le dejó helado. «Señor Sergio», dijo una voz confusa al otro lado de la línea, «tenemos un problema. Parece que alguien ha descubierto registros de transacciones de hace 5 años». Sergio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Cómo es posible? Esos registros fueron destruidos». «Al parecer, no todos», respondió la voz. «Y ahora ya están en manos de Valentina Ruiz y su grupo». Sergio colgó el teléfono, con la mente trabajando frenéticamente. Se dio cuenta de que si esos documentos salían a la luz, todo por lo que había trabajado se desmoronaría. No solo perdería su puesto en Ruiz Enterprises, sino que probablemente acabaría entre rejas. Con manos temblorosas, abrió el cajón de su escritorio y sacó una pistola. La miró fijamente durante un largo rato, considerando sus opciones. Finalmente, tomó una decisión. «Si voy a caer», murmuró para sí, «no caeré solo». Mientras tanto, Valentina y Sebastián ponían en marcha su arriesgado plan. Sabían que estaban jugando con fuego, pero se dieron cuenta de que esta era su mejor oportunidad para salvar la alianza y exponer la corrupción que había estado acechando en las sombras de empresas Ruiz durante años. No tenían ni idea de que Sergio Torres, acorralado y desesperado, estaba a punto de tomar medidas extremas que pondrían en peligro no solo sus carreras, sino sus vidas. Por la noche, mientras la ciudad se preparaba para dormir, una tormenta se avecinaba en el horizonte. Tanto en sentido literal como figurado, los truenos retumbaban a lo lejos, presagiando los dramáticos acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse. En la mansión Ruiz, Valentina se preparaba para la parte más arriesgada del plan. Iba a encontrarse cara a cara con Sergio Torres, armada solo con su inteligencia y su verdad, y Sebastián, de pie en la puerta de su habitación, la observaba con admiración y preocupación. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», preguntó con voz preocupada. Valentina se volvió hacia él, con la determinación brillando en sus ojos. «Tengo que hacerlo, Sebastián. Es la única forma de acabar con esto de una vez por todas». Se abrazaron fuertemente, dándose cuenta de que las próximas horas podrían cambiar sus vidas para siempre, mientras Valentina se dirigía a la oficina de Empresas Ruiz para reunirse con Sergio Sebastián, y Ana se preparaban para llevar a cabo su parte del plan. Su trabajo consistía en dar a conocer la verdad, sin importar las circunstancias.
Ninguno de los dos se dio cuenta de que Diego Martínez, siguiendo órdenes de Sergio, les observaba desde las sombras, dispuesto a intervenir en el momento más crítico. Una tormenta se cernía sobre la capital. La lluvia caía a cántaros y los relámpagos rasgaban el cielo nocturno. El propio cielo parecía anticipar el drama que estaba a punto de desarrollarse en las oficinas de Empresa Ruiz. Valentina entró en el edificio, con el corazón latiéndole con fuerza, pero su rostro mantenía una calma que no sentía. Sabía que se enfrentaría no solo a Sergio Torres, sino también a una red de mentiras y corrupción que amenazaba con destruir todo lo que ella apreciaba. Mientras el ascensor subía a la planta ejecutiva, Valentina meditaba mentalmente sobre su plan. Tenía que conseguir que Sergio confesara, preferiblemente de forma oficial. Era arriesgado, pero era la única forma de obtener la verdad. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Valentina se encontró cara a cara con Sergio Torres. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, midiéndose como duelistas antes de un combate final. «Me alegro de verte aquí tan tarde», dijo Sergio, con una voz aparentemente suave. «Supongo que no es una sorpresa, Sergio», respondió Valentina con voz segura. «Es hora de hablar». Sergio sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Por supuesto, pasad a mi despacho». Cuando entraron en el lujoso despacho de Sergio, una tormenta eléctrica arreciaba en el exterior y los relámpagos iluminaban periódicamente la estancia a través de los grandes ventanales. «Bueno, Valentina», empezó Sergio sentándose en su escritorio, «¿de qué quieres que hablemos?» Valentina le miró directamente a los ojos. «Sé lo que has estado haciendo, Sergio. Los sobornos, la malversación, tus intentos de sabotaje. Nuestra alianza con Innovatec ha terminado». Por un momento la máscara de Sergio se deslizó, revelando una mezcla de sorpresa y rabia, pero rápidamente recuperó la compostura. «Son acusaciones muy graves, Valentina. Espero que tengas pruebas que las respalden». «Las tengo», respondió Valentina, sacando una carpeta de su bolso. «Estoy dispuesta a presentarlas al Consejo de Administración y a las autoridades si es necesario». Sergio se levantó lentamente, rodeó la mesa y se acercó a Valentina. «¿Y qué esperas conseguir con esto? ¿De verdad crees que puedes venir aquí y amenazarme?» «No es una amenaza, Sergio. Es una oportunidad. Confiesa tus crímenes. Ayúdanos a desenredar esta red de corrupción y quizá podamos llegar a un acuerdo». Sergio rió, frío y sin humor. «Oh, Valentina, tan idealista, tan ingenua. ¿De verdad crees que es tan sencillo?» Mientras hablaba, Sergio se acercó a un cuadro de la pared y lo abrió, revelando una caja fuerte secreta. La abrió rápidamente, y a Valentina se le encogió el corazón cuando vio lo que sacaba. Una pistola. «Me temo que ha cometido un grave error al venir aquí esta noche», dijo Sergio, apuntando a Valentina con la pistola. Ella retrocedió, presa del pánico, buscando una salida. «Sergio, piensa en lo que estás haciendo. Esto no tiene vuelta atrás». «No hay vuelta atrás para mí, Valentina. Has arruinado todo por lo que he trabajado. Si estoy destinado a caer, no caeré solo». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y Sebastián entró corriendo, seguido por Diego Martínez. «¡Valentina!», gritó Sebastián, evaluando rápidamente la situación. Sergio, sorprendido por la conversación interrumpida, giró la pistola hacia Sebastián. Valentina, aprovechando el momento, se abalanzó sobre Sergio intentando desarmarle. Mientras forcejeaban, la pistola se disparó y el sonido del disparo quedó ahogado por el trueno que se oyó al otro lado de la ventana. Todo se congeló por un momento. El disparo resonó en el despacho, mezclándose con el trueno de fuera. Valentina, Sebastián, Diego y Sergio permanecieron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces Sergio retrocedió lentamente, y una mancha roja se difuminó en su camisa. La pistola se le cayó de la mano y golpeó contra el suelo de mármol. «No, no puede ser», murmuró Sergio, y se desplomó en el suelo. Valentina, saliendo de su aturdimiento, corrió hacia él. «¡Llamad a una ambulancia!», gritó apretando las manos contra la herida de Sergio en un intento desesperado por detener la hemorragia. Sebastián ya estaba al teléfono, su voz exigiendo atención médica, mientras Diego permanecía inmóvil. Su rostro expresaba conmoción y horror. «Y... no quería...
murmuró. Solo cumplía órdenes. Y no sabía que tenía un arma. Valentina le miró con comprensión. ¿Eras tú el que disparaba? Diego asintió, cayendo de rodillas. Pensé que iba a matarte. Reaccioné sin pensar. Mientras esperaban a la ambulancia, Sergio, cuya voz era débil pero audible, habló. Valentina, murmuró. Lo siento, nunca quise llegar a esto. Calla, no hables, dijo Valentina, sorprendida de sentir compasión por el hombre que acababa de amenazarla de muerte. La ayuda está en camino. No, insistió Sergio. Deberías saber que hay algo más. No soy el único. La corrupción va más allá de mí. Sebastián se acercó, sacando su teléfono. Estoy grabando a Sergio para que nos lo cuente todo. Con su último aliento, Sergio empezó a revelar nombres, fechas, tratos, una red de corrupción que se extendía mucho más allá de él, implicando a políticos, jueces y otros empresarios. Cuando llegaron los paramédicos, Sergio se desmayó, pero la grabación del teléfono de Sebastián contenía una confesión que sacudiría los cimientos del mundo empresarial y político español. Las horas siguientes transcurrieron como un torbellino. La policía llegó, tomó declaración y acordonó la oficina. Valentina, Sebastián y Diego fueron conducidos a comisaría para un interrogatorio más detallado. Gonzalo Ruiz y Ricardo no tardaron en llegar. Sus rostros reflejaban preocupación y alivio al ver que sus hijos estaban a salvo. Es peor de lo que pensábamos, mucho peor, dijo Valentina mientras abrazaba a Gonzalo. Gonzalo asintió con gesto adusto. Lo sé, he escuchado las noticias. Parece que la confesión de Sergio ha abierto la caja de Pandora. Efectivamente, al amanecer en la capital, los titulares de todos los periódicos y medios de comunicación bullían con noticias sobre el escándalo de Sergio. Las revelaciones sobre la corrupción generalizada sacudieron a todo el país. Pocos días después, Valentina estaba sentada en su despacho de Empresa Ruiz, mirando por la ventana la ciudad que había cambiado de la noche a la mañana. Las calles estaban llenas de manifestantes que exigían justicia y reformas. En ese momento entró Sebastián, con 2 tazas de café. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó, tendiéndole una de las tazas. Valentina suspiró, aceptando el café agradecida, sintiendo una mezcla de exasperación y esperanza. ¿Es raro?, preguntó. Sebastián sonrió y le cogió la mano. No, no es extraño. Hemos descubierto algo grandioso que podría cambiarlo todo. Pero ¿y si no podemos afrontar las consecuencias? Valentina se preocupó. Nuestras empresas, nuestras familias, todo está en peligro. Podemos manejarlo, respondió Sebastián con confianza. Juntos, y esta vez lo haremos bien. En ese momento, Ana y María entraron en el despacho, con los rostros radiantes a pesar de su evidente cansancio. Chicos, tenéis que ver esto, dijo Ana, encendiendo el televisor de la pared. En la pantalla, un presentador de noticias informaba con entusiasmo. Los herederos de Ruiz Enterprises e Innovatec, Valentina Ruiz y Sebastián Grace, han anunciado una iniciativa sin precedentes. En respuesta a un escándalo de corrupción, proponen un nuevo modelo empresarial basado en la total transparencia y la responsabilidad social. Valentina y Sebastián intercambiaron miradas, con orgullo y determinación en los ojos. Se daban cuenta de que el camino por recorrer sería difícil, pero sabían que estaban haciendo lo correcto. ¿Estáis preparados para esto?, preguntó María mirando a la pareja. Valentina asintió, apretando la mano de Sebastián. Ahora más que nunca, es el momento de cambiar de verdad. Mientras el sol se alzaba sobre la capital, iluminando una ciudad en la cúspide del cambio, Valentina y Sebastián se preparaban para una gran prueba. No solo tenían que salvar sus empresas y limpiar sus nombres, sino que tenían que convertirse en catalizadores de un cambio real en la forma de hacer negocios en España. La tormenta había pasado, pero sus efectos se dejarían sentir durante mucho tiempo, y en el centro de todo había una pareja joven y decidida, dispuesta a afrontar cualquier reto. 6 meses después. La sala estaba abarrotada. Periodistas, empresarios, políticos y ciudadanos de a pie se reunieron para presenciar lo que muchos llamaron el nuevo amanecer de la empresa española. Valentina Ruiz y Sebastián Gracia subieron al escenario cogidos de la mano.
Sus rostros reflejaban una mezcla de determinación y esperanza. 6 meses, comenzó Valentina, con voz firme y clara. Nuestro país se ha visto sacudido por revelaciones de corrupción que han llegado a los más altos niveles del gobierno y de las empresas. Y hoy estamos aquí para demostrar que hay otro camino. Sebastián continuó. La alianza entre Ruiz Enterprises e Innovatec no es solo una fusión de empresas. Es un compromiso con la transparencia, la responsabilidad social y la sostenibilidad. Mientras detallaban sus planes sobre programas de desarrollo comunitario e innovación, el público escuchaba en un silencio sobrecogedor. Gonzalo Ruiz y Ricardo observaban con orgullo. Ana y María, que se habían convertido en parte integrante del equipo directivo, sonreían desde la primera fila. Incluso Diego Martínez, que había decidido cooperar plenamente con las autoridades a cambio de una reducción de condena, estaba presente. Al final de la presentación, Valentina y Sebastián se abrazaron en el escenario, conscientes de que aquello no era más que el principio de un largo viaje, pero sintiéndose más preparados que nunca. Cuando abandonaron la sala, rodeados por una multitud entusiasta, Valentina se volvió hacia Sebastián. «Sabes, cuando dejé mi vida de lujo para vivir como una estudiante normal en la provincia, nunca imaginé que acabaría así». Sebastián sonrió y le besó suavemente la frente. La vida tiene una forma interesante de llevarnos a donde necesitamos estar. Y mientras caminaban hacia el futuro que estaban construyendo juntos, Valentina se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba exactamente donde debía estar y haciendo lo que debía hacer. El sol se ponía sobre la capital, proyectando un resplandor dorado sobre la ciudad que prometía un mañana más brillante. Y en el centro de esa promesa estaban Valentina y Sebastián, dos jóvenes que se atrevieron a soñar con un mundo mejor y tuvieron el valor de hacer realidad ese sueño. ¿Cuál fue tu momento favorito? O tal vez tienes una idea para tu próxima historia. Gracias a tu apoyo, estas historias de amor, redención y segundas oportunidades continuarán. Recuerda, nunca es tarde para empezar la vida de cero. Permanece atento y sigamos explorando juntos las profundidades del corazón humano.